Recording in progress.
Los jóvenes, Buenos días, Doc. Buenos días, doctora. buenos días, buenos días. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Teníamos pendiente el inicio de las exposiciones. Como estamos haciendo la clase por vía virtual, yo voy a adelantar temas, en este caso accidentes ofídicos, como pueden ver en la pantalla, de manera que la siguiente clase ya iniciaríamos con las exposiciones, ¿sí? De esta manera, entonces, iniciamos. Tenemos el tiempo contado, por lo tanto, tenemos que hacer esto sin perder días. Ya, obviamente, estamos a la vuelta de los exámenes. Ya la semana que viene ustedes inician exámenes con las otras materias, ¿verdad? Así que comenzamos. Para empezar, cuando hablamos de los accidentes ofídicos, nosotros tenemos que saber que se trata de mordeduras de serpientes, ¿sí? Estas mordeduras pueden ser en algunas circunstancias letales por el tipo de veneno que inoculan estas serpientes, pero en otras situaciones hay que considerar también que algunas de estas serpientes no son venenosas, así que hay que tener un conocimiento básico, por lo menos, para reconocerlas. Además, mucho influye también el área geográfica y la prevalencia de estos animales. Cuando ustedes roten por el campo, tal vez terminen trabajando también en lugares alejados, van a poder identificar que muchos centros de salud tienen el manejo y los antídotos para este tipo de serpientes. Aún así, es importante reconocer el tipo de serpiente, el tipo de veneno y cuál es el protocolo de acción que se debe realizar para los accidentes ofídicos. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros reconocemos a las serpientes, tenemos un listado grande de las mismas que se registran a nivel mundial según sus áreas geográficas y de prevalencia, y se tiene calculado alrededor de 3.000 especies de serpientes en el mundo, ¿sí? Entre 1.250.000 y 1.665.000 accidentes ofídicos nos indican que de esa cantidad de mordeduras existen alrededor de 30.000 a 40.000 muertes. Y esto va relacionado a los diferentes países donde prevalecen las serpientes venenosas. Estamos hablando de diferentes países como Asia, India, Pakistán, Birmania, Tailandia, Malasia, en África, en Sudamérica, ¿sí? Hay que reconocer que incluso algunas de estas serpientes solo habitan en lugares determinados. Por ejemplo, la serpiente más venenosa del mundo, la famosa mamba negra. ¿Recuerdan de ella? Han debido escuchar. Es una serpiente que habita solamente en Australia, ¿sí? Pero nosotros también tenemos serpientes venenosas. Es por eso que nos vamos a enfocar prácticamente solamente en nuestras serpientes, ¿sí? No vamos a abarcar de ese mundo tan grande de serpientes que existen en otros países. En el chat, jóvenes, antes de ir avanzando, no se olviden ir anotando la lista de asistencia, ¿sí?
vayan colocando su nombre. Una vez que se interrumpa la clase, vuelven a ingresar al mismo link. Muy bien. Tenemos en Bolivia diferentes variedades de serpientes. Entre estas existen 4 de gravedad por el tipo de veneno que tienen y por la frecuencia con la que a veces muerden a las personas. Estamos hablando de la Botrops, muy conocida bajo ese nombre en algunas regiones. También se la denomina Botriopsis, Botriocofonias, y lógicamente reciben algunas denominaciones según el área geográfica o los habitantes. Así que tienen los nombres de Yoperojobobo, Yarara, Jararaca, Jergón, Laripanoa y la famosa denominación de Lora. Como pueden ver, estas serpientes tienen un color marrón, tienen en su cuerpo formaciones de triángulos que también van por estas variedades de tono marrón. Y es que este color ellos lo adquieren para un camuflaje, ya que son terrestres y se camuflan entre las hojas, las hierbas, los matorrales de las plantas, ¿sí? Vean el área geográfica en el que suelen prevalecer. Estamos hablando de lugares selváticos, el Chaco y partes del valle. Su prevalencia es nula en los lugares fríos, ¿sí? Por eso es que estas áreas no tienen este tipo de serpiente. La capacidad glandular de veneno va a ir totalmente dependiente del tamaño de la serpiente, la especie, y en esta variedad de Labotropes varía en una capacidad de 10 a 250 miligramos. La otra serpiente es la Kesi. Tienen los nombres comunes o populares de pucarara, cascabel puga, sicae, surucucu, chuchupe o jarapa. Vean el tono del color de su piel, es también un marrón. La diferencia es que los triángulos son más oscuros en comparación a la otra serpiente. Las áreas geográficas que habita son más selváticas, como pueden apreciar. Estamos hablando del oriente, selvas muy tropicales, también son terrestres, de ahí que el color que obtienen ellas es para el camuflaje entre las hojas secas. Nuevamente, la capacidad glandular va dependiente de el tamaño de la serpiente, ¿sí? Y de la especie. En esta variedad del araquesi varía entre 300 y 1200 miligramos. La otra serpiente común en Bolivia es la Crotalus. Nombre local, cascabel, cascabel chonono, emboichine o víborón. Esta tiene un cascabel en la punta de su cola, por eso esa denominación, pero se denomina Crotalus, no se olviden. Esta va a poseer un aspecto más plomo en comparación a las otras, con líneas como punteadas de tono blanco. Este aspecto lo tienen para camuflarse entre las rocas, porque como pueden apreciar, van a habitar más en valles, en chacos, lugares donde no hay tanta vegetación verde, ¿sí? Esta especie tiene una capacidad glandular de 50 a 100 miligramos de veneno. No se olviden anotar, jóvenes, su asistencia a nivel del chat para que yo lo vaya corroborando. La otra serpiente es la Micrurus. Vean ustedes, también conocida como coral, en este caso coral verdadera. Existe una variedad que es la coral falsa, la cual no es venenosa, ¿sí? Y la única diferencia está en las intersecciones, en las manchas intercaladas, la posición de las manchas. Así que si ustedes ven una coral, simplemente no se pongan a distinguir entre si es falsa o verdadera,
el peligro de su veneno la hace muy letal, por lo tanto es mejor evitar este tipo de exposiciones. Y es que en la naturaleza muchas veces los animales tienen estos colores llamativos para indicar que sí son peligrosos, son venenosos. Es una advertencia a través de sus colores, ¿verdad? Aparte de lo lindos que son. Vean las áreas geográficas en las que habitan a nivel de Bolivia. Estamos hablando de selvas, chacos, valles. Por eso es que su prevalencia a nivel de Chuquisaca y Tarija también es alta. Lo bueno es que este tipo de serpiente suele ser bastante temerosa, muy tímida, y gracias a esto los accidentes son raros, porque la mayoría de los casos escapan. En realidad, todas las serpientes tienen un nivel de timidez, de manera que con esta actitud, cuando ellos perciben peligro, suelen escapar, ¿sí? Suelen distanciarse. Eh, Atacan comúnmente cuando se ven acorraladas o cuando uno las sorprende, a veces pisándolas. En el caso de las otras variedades de serpientes, suelen dormir en lugares despejados para calentarse, es así que utilizan los senderos y cuando uno no se fija puede terminar pisándolos accidentalmente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Porque si uno se introduce, por ejemplo, a estos lugares haciendo ruido, moviendo con palos o con el mismo machete, al percibir peligro, estas van a escapar, no suelen enfrentar. ¿Cómo reconocemos una serpiente venenosa de una que no lo es? Pues tienen características anatómicas bastante fáciles de identificar. Por ejemplo, las serpientes venenosas tienen una cabeza triangular. Vean la comparación con las serpientes no venenosas. Suelen tener cabezas ovoideas, ¿sí? El tamaño también va a ser un referencial. Los colores incluso. Nos vamos a fijar los ojos y las serpientes venenosas tienen una pupila en forma de línea como los ojos de los gatos. En cambio, las serpientes no venenosas tienen una pupila redonda. En la boca, las serpientes venenosas tienen dos colmillos. En cambio, las serpientes no venenosas suelen tener una hilera de dientes, ¿sí? La cola suele terminar en una punta sin mucha prolongación o en cambio tienen una cascabel, las que son venenosas, y las no venenosas tienen una cola bastante prolongada. Ahora, estas serpientes no venenosas suelen atribuir su agresividad a veces al tamaño. Estas características las encontramos, por ejemplo, en las boas, en las anacondas, ¿sí? Lo que va a hacer que las personas se vean en riesgo por el tamaño, porque a través de la hilera de sus dientes agarran a las presas, las enganchan y luego las van enroscando para asfixiarlas y posteriormente ingerirlas, ¿sí? Suelen atacar para comer a las presas que son de menor tamaño que ellas, de manera que tengan la capacidad de poder deglutirlas. En cambio, estas venenosas no suelen atacar a sus presas si es que no son tan grandes, porque recuerden que también las degluten. Y si muerden a las personas u otros animales es porque se ven amenazadas como una forma de defensa. Vamos a clasificar los accidentes zoofídicos según su tipo de veneno y según la especie de la serpiente. Así que nos vamos a referir como accidentes ofídico, botrópico, laquésico, crotálico o eláptico. De esta manera deberíamos incluso redactarlo a nivel de las historias clínicas. Y según su tipo de veneno, vean, la Botrops y la Laquesi son hematotóxicos inflamatorios. En cambio, la Crotalus y la Micrurus son neurotóxicos.
Por lo tanto, esto nos va a ayudar en cuanto a los tratamientos. Signos y síntomas comunes que se van a desarrollar según el tipo de veneno. Cuando estamos frente a un Botrox o laquésico, que son hematotóxicos e inflamatorios, vamos a poder evidenciar un edema local o que va a ir afectando gradualmente diferentes segmentos a partir de la mordedura en la extremidad o lugar donde hayan picado. Se va a presentar una hemorragia local y a medida que también se vaya distribuyendo el veneno, se va a poder evidenciar hemorragias de forma sistemática. También presentan equimosis, gingivorragias, que serían las hemorragias de las encías, hematurias, hematemesis. La hematuria, no se olviden que es orina con sangre, la hematemesis son vómitos con sangre. Va a haber dolor localizado, la formación de flictemas y las necrosis tisulares. La fisiopatología. Primero, se va a producir un edema por la reacción a la toxicidad que tiene este veneno. Va a haber una liberación de sustancias vasoactivas como la histamina, la bradiquinina, la serotonina y las prostaglandinas. Va a haber también presencia de citoquinas proinflamatorias, donde van a actuar las interleucinas 6, 8 y el factor de necrosis tisular, que van a producir un daño vascular que asociado a los cuadros hemorrágicos también va a producir necrosis o incluso vasodilatación con fuga de elementos formes de la sangre. En la fisiopatología, la hemorragia se da porque este veneno termina afectando a nivel de los factores de coagulación. Tanto el Botrox y el aquésico activan el factor 10 de coagulación por medio de factores moleculares del veneno, factores 5 y 7, y es que van a activar el fibrinógeno, la fibrina, terminan bloqueando las plaquetas, el factor 12, y va a llevar en un primer paso a una hipercoagulabilidad. Luego nos lleva a una coagulopatía por consumo y a una hemólisis intensa. Todos estos factores nos van a llevar a necrosis tubulares, por lo que el paciente ingresa a insuficiencias renales, la coagulación intravascular diseminada, hemoglobinuria, las insuficiencias renales, entonces van a ser los cuadros graves para que esas personas terminen complicándose o incluso pierdan la vida si es que no reciben un tratamiento con antídoto. Vamos a clasificar entonces todas estas manifestaciones clínicas en diferentes etapas según el tipo de serpiente y según su veneno. Los accidentes ofídicos o trópicos se clasifican en leve, moderado y severo. Solo el Botrox tiene estas tres clasificaciones, ¿sí? Leve, cuando existe un edema local discreto, dolor, hemorragia en el lugar de la mordedura, un estado general que todavía es bueno, es estable, el paciente va a estar consciente, va a poder hablar, ubicarse en tiempo y persona. El tiempo de coagulación aún es normal, entre 7 y 11 minutos. Moderado, se va a clasificar así cuando las personas tienen, además del edema local, un edema que va a ir ascendiendo a partir de la picadura a otros segmentos, ¿sí? Presentan dolor, hemorragia local y sistémica, porque se van a empezar a presentar otro tipo de hemorragias a nivel de mucosas en general. Estado general todavía es estable, así que el paciente aún puede contestar. Tiempo de coagulación prolongado hasta 30 minutos. A partir del tiempo de coagulación, entonces nosotros podemos ver más las otras asociaciones que están en una clasificación moderada. El severo presenta edema local evidente y ascendente, dolor, hemorragia sistémica severa, ampollas, necrosis de partes blandas. ¿Sí? Hay una afectación tisular grave por la difusión de los tejidos del veneno.
En un estado general comprometido, es muy probable que esas personas ya no sean capaces de responder, o si lo hacen van a hacer incoherencias, ya empiezan a tener un trastorno mental. Oligoanuria, que significa que los riñones se van a ver gravemente afectados. Debido a eso ya no va a poder existir una filtración de orina. Una insuficiencia renal aguda, que incluso nos puede manifestar hemorragias con, o sea, hematurias, orina con sangre. Tiempo de coagulación puede ir mayor a los 30 minutos o ser incoagulable, ¿sí? El accidente ofídico laquésico tiene solamente dos clasificaciones y estas van por moderado y severo. El moderado presenta dolor local, un edema ascendente a partir de la picadura, la extremidad o la parte afectada se va a ir edematizando y va a ir ampliando sus tamaños. Existe dolor abdominal, bradicardia, tiempo de coagulación normal o también puede estar algo prolongado. Fíjense, no hemos visto en el Botrops el dolor abdominal y la bradicardia. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, no logra atrapar a la serpiente o no logra ver cómo era la serpiente que le mordió, estas manifestaciones clínicas pueden ser el dato para identificar más o menos cuál fue la serpiente que los atacó. En la clasificación severa por el accidente ofídico laquésico, existe un dolor local, un edema que es ascendente e intenso. Va a haber hemorragia local y sistémica intensa. Las ampollas, los flictemas, que son este tipo de ampollas que no están con líquido transparente, como en otro tipo de lesiones. Los flictemas se caracterizan por ser ampollas con contenido hemorrágico. Vamos a tener además la presencia de una necrosis de partes blandas, dolor abdominal, bradicardia, hipotensión, e incluso estas personas en la clasificación severa pueden llegar a un shock hipovolémico, un estado general muy comprometido y el tiempo de coagulación prolongado. En el Crotalus también solo tienen dos clasificaciones que son moderado y grave, o severo. Grave o severo es lo mismo, ¿sí? Moderado, tienen ausencia o ligero dolor, edemas leves en el lugar de la mordedura, fascia neurotóxica. No se olviden que aquí estamos hablando de venenos neurotóxicos. Por lo tanto, es una fase como de intoxicación. Tienen tosis palpebral, que son los párpados caídos. Ya les voy a mostrar una imagen. Las pupilas presentan anisocoria, por lo tanto, una pupila puede estar dilatada y la otra contraída. Existe diplopía, visión doble, mialgias que pueden ser discretas o estar ausentes, y la orina se va a afectar porque va a tener un aspecto oscuro, presentan oliguria y anuria. Vean que afecta al sistema vascular porque puede haber un tiempo de coagulación normal o prolongado, y el estado general hemodinámico en el moderado es todavía estable. Entonces, en el severo vamos a ver que el cuadro se agrava seriamente porque vean, hay un mal estado general, la persona está mucho más decaída y postración, parestesias locales, vómitos, mialgias intensas, sequedad bucal, visión borrosa, oftalmoplejía, dificultad respiratoria. Y a nivel de orinas, están oscuras, puede haber mioglobinuria, insuficiencia renal aguda, tiempo de coagulación prolongado, y el estado general está muy comprometido en estas personas. Cuando hablamos de accidentes por las corales o accidente ofídico, el apídico, que así se debe denominar a la coral, solamente hay una clasificación y es severa. Debido a la gravedad del veneno y además que no se cuenta con antídoto para esta serpiente, los cuadros son muy graves en cuanto a su evolución, e incluso el pronóstico termina siendo expectativo a ver cómo responde la persona, y es que en muchas ocasiones va a depender de la cantidad de veneno inoculado,
En el mejor de los casos, puede darse la situación de que haya mordido en momento antes a otra víctima, de manera que esta mordedura al paciente haya producido una cantidad mínima de veneno, ¿sí? En el mejor de los casos. Como tienen una sola clasificación severa, y recuerden además que la serpiente no suele atacar mucho, por eso es que son muy raras, poco frecuentes estas mordeduras. Vamos a ver que el paciente desarrolla ptosis palpebral, que es esto que ustedes están viendo, que los párpados empiezan a caer, una diplopía, oftalmoplegia, mialgia generalizada, insuficiencia respiratoria aguda, y es por eso que estos pacientes tienen que ser introducidos rápidamente a terapia intensiva y manejo expectativo. En 10 minutos se va a cortar la reunión, jóvenes, así que vuelven a ingresar al mismo link, ¿sí? ¿Cómo manejamos los accidentes ofíricos en el hospital? A ver, aquí va a haber, tiene que haber lluvia de ideas. ¿Ustedes qué saben del manejo en las personas que han sido mordidas? ¿Qué deberían hacer y qué no deberían hacer? Que ustedes hayan escuchado, les hayan recomendado, hayan visto. A ver, ¿qué saben? Por si acaso voy a anotar para que... Doctora, por Yo, ejemplo, de mí, mi abuelita me decía que cuando te picaba una serpiente, lo que hacían antes era le amarraba Ya, donde está la mordedura y le ponían heces fecales, en especial si era de bebé. ya, muy bien. ¿Otro dato? ¿Alguna cosa más que sepan? Doctora, que era que no se puede, como se llama, succionar el veneno. Ya, está bien. ¿Qué más? ¿Quién más estaba hablando? doctora, Sí, Alex. mm, Doctora, hay que realizar un torniquete en la parte más proximal del miembro. En este caso, generalmente las picaduras son en los pies, en los pies, ¿no? Hay que realizar un torniquete y se puede realizar una cortadura para drenar la sangre y no hay que succionar mucho menos con la boca porque puedes absorber el mismo veneno. Ya, ¿qué más? Está muy bien, Alex. ¿Alguien más sabe algo? ¿Alguien más estaba queriendo hablar? ¿Josué? sí, doctora, pero ya dijeron mis compañeros lo que ¿Qué más sabía. sabes que hayan recomendado, que te hayan contado que se debe hacer? Solamente aplicar un torniquete en la área donde está mordido y acudir lo más antes posible a recibir un antídoto, puede ser, y Ya, tratar de ver qué tipo de víbora te picó, o sea, eso, doctora, para ver cuál podría ser la mejor posibilidad de curar al paciente. ya, muy bien. ¿Alguien sabe algún otro dato más que suelen aplicar en el campo a las mordeduras? Doctora, eh, Sí, yo tenía historia de tíos allí cuando, hace 40 años, cuando todavía no había centros de salud, entonces cuando les picaban, les cortaban la zona donde les había picado para que sangrara ya, y no había centro para ir, pues tenían que o morir ahí o vivir ahí, entonces dice que cortaban a la serpiente y la piel de la serpiente la ponían sobre sobre la herida una vez ya parara de sangrar, comían la sangre de la víbora, cosas así. Algunos se salvaban, algunos no. y he escuchado ese dato de que se tomaban la sangre de la serpiente, incluso como para, como antídoto, algo así.
También he escuchado ese dato de la piel, no lo había escuchado. Lo que dijo su otra compañera de las heces de bebé, tampoco he escuchado, pero sí he visto otro tipo de aplicaciones que les suelen colocar a los pacientes. ¿Alguien más que sepa algún dato antes de continuar? Ya, muy bien. Entonces, continuando, nosotros vamos a tener un protocolo de acción para poder guiarnos en el caso de mordeduras de serpiente, ¿sí? Lo primero sería identificar que la persona ha recibido una mordedura por una serpiente posiblemente ponzoñosa, porque van a dejar 2 puntos, ¿sí? A veces por una mala mordedura puede haber un solo punto, pero si nosotros vemos toda una hilera de dientes y toda una fila de dientes, eh, estaríamos ante una mordedura de una serpiente no ponzoñosa. Por lo tanto, eso también nos va a guiar en cuanto al manejo. Manejamos entonces un flujograma de decisiones. Desde el momento de la admisión, nosotros debemos tranquilizar al paciente y a su familia. Muchas veces vienen histéricos, ¿verdad? Y llegan a entorpecer la acción del personal médico. Nosotros debemos descubrir la herida, porque a veces, como bien dijeron, pueden venir con torniquetes, con ciertas aplicaciones, ciertos cataplasmas que les suelen colocar. Entonces, hay que identificar el tipo de mordedura. Si existe un torniquete, se debe retirar muy lentamente. No debe ser un afloje brusco, porque esto predispone a que se libere de golpe el veneno a través del torrente sanguíneo y alcance más rápidamente su diseminación. Por lo tanto, debe ser muy lento. Si no viene con torniquete, o sea, con torniquete o sin torniquete, después de retirar el torniquete debemos tomar signos vitales. Es importante evaluar el estado en el que el paciente está ingresando, y es que la evaluación se hace gradual, se hace continuamente para poder ver la evolución incluso del mismo. Así que sea accidente por elapídicos, crotados, cualquiera de las serpientes, hay que evaluar la función respiratoria, en especial si hablamos del crotalus, de la coral, porque esa nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Los signos vitales, si están estables, se debe llenar la ficha epidemiológica de investigación y realizar laboratorios, los cuales son tiempo de coagulación, hemograma, recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, fibrinógeno, creatinina, urea y el examen general de orina, grupo sanguíneo y factor RH. ¿Para qué nos sirve saber su tipo de sangre, jóvenes? ¿Cuál Para será la poder, importancia? ¿Sí, Josué? digamos, para poder, si digamos al paciente le cambiamos, o sea, no podemos no cambiar la sangre, o sea, como que sacarle un poco de sangre para aumentar sangre, doctora, porque a veces hay veces que el paciente pierde bastante sangre por la mordedura. ¿Cómo se dice a ese procedimiento? Transfusión, doctora. Eso, para realizar transfusiones de sangre, porque vean, sea cualquiera de las serpientes, hay una afectación sanguínea en cuanto a los tiempos de coagulación. Si es hematotóxica, va a haber una hemólisis, una mayor pérdida de sangre. Por lo tanto, debemos reponer los grupos, la sangre, los diferentes elementos formes para ayudar a que se mejore el paciente. Ahora, si los signos vitales no están estables, debemos canalizar rápidamente antes de estar tomando laboratorios, ¿sí? Porque el daño al que nos va a llevar el veneno va a hacer que haya una vasoconstricción periférica. Y pregunten a cualquier enfermera o médico que haya estado ante esta situación, encontrar luego un vaso sanguíneo el cual canalizar se torna totalmente una odisea, y requiere incluso que hayan disecciones de piel para ir buscando el vaso sanguíneo y tratar de canalizar. Entonces,
En mi experiencia, esté estable o no esté estable, se debe canalizar 2 vías periféricas, si es posible en los 2 brazos, ¿sí? O donde tengamos acceso a las vías, pero 2, porque por una va a estar entrando el antídoto y por la otra va a estar ingresando a veces las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Así que si no está estable,